Años atrás, en 1898, Estados Unidos había adquirido Filipinas de España. Tanto para los estadounidenses como para los españoles, Manila, la capital, era el centro comercial del Pacífico, un punto de apoyo para oportunidades comerciales y militares. Muchos intereses comerciales estadounidenses se trasladaron a las Filipinas, y Estados Unidos inmediatamente comenzó a utilizarlas como centro de operaciones militares. Muchos filipinos lucharon duramente contra esta ocupación. Para 1902 se desató una amarga guerra en la que 20,000 filipinos perdieron la vida. Para 1917, la resistencia a la ocupación estadounidense ya era en gran medida democrática. Pero fue un domingo, 5 de agosto de ese mismo año, que el mundo, sin saberlo todavía, recibió el advenimiento de una de las espías más resilientes de la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Dina de las Santas Herejes. El comienzo de este año 2025 trajo un torbellino de cambios y eventos que me sacudieron y causaron una especie de vértigo, tanto mental como físico y espiritual. Aunque no fueron catastróficos, sí me hicieron reflexionar sobre cómo las estaciones del alma parecen sincronizarse con las estaciones del año. A pesar de 1000 actividades que uno puede tener, cuando todo acaba, el tiempo se hace quieto e introspectivo, como si estuviera en una cueva invernal, sobreviviendo con las provisiones acumuladas en estaciones pasadas. Aunque la vida nos brinde y también busquemos experiencias nuevas, enriquecedoras, el ser puede entrar en un proceso de adaptación, y esto puede ser duro, como si el cuerpo y el alma estuvieran atravesando un invierno. De repente me encontré con la soledad y el silencio como compañeros en este viaje interior dentro de la cueva invernal. Esta especie de encierro me dispuso a sentir más conexión con aquello que me inspira, a reflexionar sobre lo que se queda y lo que se va de mi vida y estar más sensible a lo que me resuena y va verdaderamente conmigo. Entonces así me fui dando a la práctica de ubicar mejor mis pensamientos, emociones y deseos. Cuando realmente uno acepta las estaciones del tiempo para reflexionar sobre nuestra propia historia y la de otros, descubrimos nuevas conexiones que nos ayudan a crecer. Y en este tiempo me he sentido más abierta a recibir inspiración de diferentes fuentes, ya sea historias personales, mitos, cuentos o experiencias ajenas. El personaje que vamos a explorar hoy ha tenido un impacto profundo en mi vida. Desde el momento en que supe de ella, sentí una conexión intensa y emocional. No estoy segura de qué lo desencadenó, tal vez la conexión ancestral, ya que ella es filipina y mi familia materna tiene raíces lejanas en ese país, o el parecido con mi madre y mis tías, o la enfermedad que la separó de su familia, que me recuerda a familiares que padecieron separaciones dolorosas y enfermedad, o el hecho de que ambas somos pequeñas pero picosas, o la coincidencia de que una fecha importante en su vida caiga en el mismo día de mi cumpleaños, el 8 de diciembre. Lo que sí sé es que conectar con su vida me ha tocado el alma de una manera muy especial. Sin duda, la historia de la humanidad está llena de ejemplos que nos muestran el legado de aquellos que, habiendo navegado el valle de sombra y de muerte, dejaron una huella indeleble en nuestro corazón, que nos lleva de regreso al sendero de delicados pastos. Me gustaría reflexionar con ustedes sobre interesantes historias y mitos, llenas de enseñanzas valiosas y lecciones ocultas. Hoy quiero compartirles la historia de una mujer excepcional, una heroína indomable que atravesó el camino del dolor y la separación, transformando sus heridas en fortaleza, valentía y determinación. Bienvenidos a Herejes Olvidados, Mitos y Leyendas. Episodio 2. Josefina, un bálsamo en medio de la guerra. ...1917...
nace Josefina Guerrero en Lucban, Filipinas. La tragedia fue algo que conoció desde pequeña. Había quedado huérfana cuando era niña, pero a los 16 años se casó con un miembro de una familia muy adinerada, Renato Guerrero, un joven médico e importante descendiente de su familia. 2 años y medio después, en 1935, la pareja tuvo una hija, Cynthia. Ambos padres estaban felices de recibir a su pequeña niña. Al mismo tiempo, durante estos años 1930, parecían estar llegando a su fin 4 décadas de ocupación estadounidense en Filipinas. La independencia estaba en el aire, particularmente en Manila, la capital, donde hubo más revuelo. Era una gran metrópoli próspera. Había lugares de compras, acceso rápido al comercio, amplios bulevares bordeados de tiendas, restaurantes y clubs de baile. Poco a poco parecían marchar mejor las cosas, pero duró poco la prosperidad, especialmente para Josefina. Cuando su hija Cynthia aún era joven, Josefina enfermó. Tenía tiempo sufriendo insoportables dolores de cabeza y un cansancio que la dejaba inconsciente durante días enteros. Pronto, una mancha extraña apareció en el rostro de Josefina. Su marido la llevó a ver a uno de sus compañeros, experto en infecciones. Cuando llegó el diagnóstico, fue devastador. Le diagnosticaron lepra, ahora llamada enfermedad de Hansen. Era una situación desesperada porque en ese tiempo el tratamiento disponible para la enfermedad de Hansen no era tan eficaz y ayudaba muy poco. Esta enfermedad la conocían por ser infecciosa y llevar consigo eventos inflamatorios que afectaban la piel y los nervios periféricos de las manos, pies y ojos. Pero el estigma y la discriminación podrían ser incluso peores que la enfermedad misma, pues tenía un enorme bagaje histórico. Se menciona con frecuencia en la Biblia y se consideraba una maldición incurable. En un país católico como Filipinas, la enfermedad de Hansen todavía se consideraba un castigo divino por el pecado y lo contraías por no estar en el favor de Dios. Josefina temía ser descubierta y rechazada. En Manila, las personas con la enfermedad fueron obligadas a dejar sus trabajos y enviadas a colonias de leprosos en las afueras de la ciudad. Tenían que tocar una campana o llevar un cartel que indicara que eran contagiosos, llamándolos impuros. Entonces, como miles de personas con la enfermedad, Guerrero lo mantuvo en secreto. Sin embargo, sabiendo que la lepra se transmitía a través del contacto cercano, Josefina tuvo que tomar una decisión desgarradora. En 1941, Josefina Guerrero, por proteger a su familia, decidió vivir sola, lejos de su esposo y su hija. Guerrero tenía solo 24 años. Su vida próspera, su marido y lo más doloroso, su amada hija pequeña, ahora estaban perdidos para ella. El 8 de diciembre de ese mismo año, Japón, apenas 10 horas después de su devastador ataque a Pearl Harbor en Hawái, llevó la guerra a Filipinas. Manila era un objetivo clave tanto por su posición estratégica como por su condición de bastión estadounidense. Al igual que en Pearl Harbor, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra Manila, y en poco más de 3 meses empujaron a los defensores estadounidenses y filipinos hacia la península de Batán, al otro lado de la bahía de Manila. Japón llevaba años planeando un ataque. Una red de espías les había proporcionado información sobre todas las posiciones defensivas. Sabían dónde aterrizar. Para enero de 1942 se completa la ocupación de Manila. Josefina Guerrero amaneció en una ciudad devastada. Los japoneses arrestaron primero a europeos y estadounidenses y los metieron en campos de prisioneros. Para todos los demás, comenzó un nuevo régimen duro. La vida para los filipinos estaba controlada por el toque de queda, por soldados japoneses que patrullaban las calles. No podías salir de tu casa sin permiso, no se podían hacer negocios sin el permiso de los japoneses.
Los soldados solían azotar las manos y abofetear a cualquiera que no les mostrara respeto. Eso significaba inclinarse ante los soldados japoneses al transitar por las calles. Cualquiera que desobedeciera era amenazado con pena de muerte. Para Josefina, la ocupación significó la ausencia de suministros de su medicamento a la ciudad. Rápidamente su salud deterioró. El dolor físico era casi insoportable. Los síntomas, lesiones y ampollas en la piel aumentaron debido a que no fue tratada. En su soledad, Guerrero buscó consuelo en su fe. Cuando era niña, ella había quedado fascinada con las historias de Juana de Arco, aquella joven campesina que tenía visiones y dirigía un ejército contra los invasores ingleses. Josefina tenía 3 años en 1920 y fue cuando la Iglesia Católica canonizó a Juana de Arco, la heroína francesa de la Edad Media. Ella y su hermano pequeño solían disfrutar de juegos en los que su hermano era la voz de Dios diciéndole qué hacer a Josefina, quien interpretaba el papel de Juana de Arco. Tal vez ella se veía a sí misma como una versión diferente de Juana de Arco. Ahora, Guerrero toma como inspiración a la doncella de Orleans al arriesgar su propia vida por su país. Sentía que no tenía nada que perder y esperaba trabajar por una causa mayor. Un día, en el campus universitario de Manila, 3 mujeres jóvenes se acercaron al edificio de ingeniería. Estaban vestidas para una fiesta. Cuando se acercaron al edificio, los soldados japoneses les hicieron señas y les invitaron a entrar. Se mezclaron entre las fuerzas de ocupación, pero una de las 3 estuvo particularmente atenta, Josefina, quien ahora estaba encubierta. Ella pretendía ser una chica filipina común, paseándose entre los soldados japoneses, escuchando secretamente. Los escuchaba hablar sobre sus hazañas y próximos movimientos militares. Josefina era una gran oyente. Casi sin darse cuenta, los soldados se abrieron ante ella y le explicaron que habían estado fortificando todo el campus. Incluso, presuntuosamente, le mostraron los alrededores mientras ella robaba sus secretos. Esta fue la primera misión de Guerrero para la resistencia. No le había resultado fácil convencerlos de que la reclutaran. Finalmente la sometieron a una serie de pruebas para probar su valentía y su compromiso a la causa de la resistencia. El movimiento de resistencia había surgido en el momento de la invasión japonesa. Sus líderes eran adolescentes católicos que habían sido cadetes del ejército en la escuela. Comenzaron a organizarse y a tratar de resistir a los japoneses en todo momento. Al principio, con simples travesuras de sabotaje, como echar azúcar en los tanques de gasolina de vehículos japoneses cuando nadie miraba, o cortar neumáticos. Pero a Josefina no le bastaba. Cuando ella regresó de la universidad con amplia información, los comandantes de la resistencia quedaron impresionados. Uno le preguntó si aceptaría una tarea más peligrosa. La resistencia en Manila no podía operar un servicio de radio ni una imprenta. La única forma de organizar a los reclutas o compartir información era mediante notas escritas a mano. Como mensajera, Guerrero desarrolló sus propios métodos. Los soldados, a cargo de los puestos de control, solo veían a una mujer joven, pequeña, con el pelo largo, oscuro y rizado, recogido en una cola de caballo llevando sus compras. Pero a menudo ella se ataba los mensajes en el cabello. A veces ahuecaba frutas y ponía los mensajes dentro de la fruta. Josefina corría gran riesgo cada vez que cruzaba la ciudad o pasaba junto a soldados y puestos de control. Si sospechaban los japoneses que era espía, llamarían al Kempetai, un escuadrón policial de élite que a menudo torturaba a la gente para obtener información. Generalmente, los soldados japoneses sospechaban de hombres, especialmente aquellos que pudieran haber estado en el servicio militar. Josefina no llenaba el perfil, pero no siempre pasaba desapercibida. En una de sus misiones, Guerrero fue detenida. Le apuntaron con una pistola mientras registraban todo lo que llevaba. Le revisaron el cabello y le dijeron que se desnudara. Ella se quitó una prenda a la vez. Sabía que fácilmente podrían dispararle en los siguientes minutos,
porque ella llevaba escondido entre 2 pares de calcetines un mensaje destinado a la resistencia. Al quitarse los calcetines, en lugar de quitarse un par a la vez, se quitó los calcetines como si fueran un par, pero eran 2 pares, ocultando el mensaje entre los calcetines. Funcionó. Josefina sobrevivió para continuar su resistencia, y su ingenio era tan rápido como siempre. Sin embargo, los efectos físicos de la enfermedad de Hansen comenzaban a notarse en su cuerpo. Ya no era fácil para Guerrero hacerse pasar por una joven común que iba de compras. Probablemente tenía lesiones rojas en la piel muy notables, algunas ulceraciones, cejas dañadas y heridas en los ojos. Los japoneses habrían quedado impactados por su apariencia, pero Josefina Guerrero encontró la manera de utilizar sus síntomas a su favor como espía. A pesar del cansancio, el dolor y los cambios en su cuerpo, a menudo hacía cosas como exagerar la lepra, incluso usar un velo, vestirse de negro, y anunciaba que era leprosa diciendo «inmunda, inmunda», sugiriendo al enemigo lo imposible que una leprosa pudiera ser parte de la resistencia. El 12 de marzo de 1942, mientras los estadounidenses continuaban luchando contra los japoneses en la desembocadura de la bahía de Manila, el general estadounidense Douglas MacArthur escapó a Australia por orden del presidente Franklin Roosevelt, pues temía que MacArthur, su general más experimentado, fuera capturado por los japoneses y asesinado o llevado a un campo de prisioneros de guerra. Sin embargo, MacArthur prometió regresar a Filipinas. Mientras tanto, en Manila, Josefina era ya una espía consumada. Estaba dispuesta a asumir misiones cada vez más difíciles. Si los estadounidenses querían expulsar a los japoneses, necesitaban información actualizada o muy detallada. Ella sabía que podía conseguirlo. Cuando los japoneses comenzaron a levantar emplazamientos de armas alrededor de la bahía de Manila, una estrategia crucial en términos de control de Manila, Guerrero los observaba a menudo. Ella ya no intentaba ocultar su enfermedad. En cambio, aprovechó el hecho de que la gente la evitaba para pasar por los puntos de control. Sentada sola junto a las aguas de la bahía de Manila, Guerrero observó y anotó cuidadosamente todo lo que vio. Dibujaba pequeños mapas que mostraban dónde estaban estos emplazamientos de armas alrededor de la bahía de Manila. Todos estos mapas se convirtieron en una pieza de información cruciales para el ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El trabajo fue minucioso. Definitivamente puso en riesgo su vida, no solo porque estaba entre el ejército japonés yendo y viniendo, sino porque podría haber desarrollado un daño nervioso muy severo. Los comandantes estadounidenses sabían lo que le pedían a Guerrero hacer, y ella sabía que tal vez no viviría lo suficiente para ver la victoria, pero en su desesperación aceptó. Enero 1945. Guerrero estaba en la iglesia, orando. La policía secreta había estado preguntando por ella. Varios de sus amigos habían sido detenidos y llevados. Durante semanas había estado oculta. Sin embargo, el día anterior, la resistencia la había convocado nuevamente. Querían que ella llevara a cabo una última misión. Guerrero recogió su bolso y salió de la iglesia. A lo lejos se oía el zumbido de los bombardeos americanos. La campaña del general MacArthur para retomar Filipinas había comenzado. Los bombardeos habían atacado por primera vez en 4 meses, destrozando las defensas del puerto de Manila, y lo hicieron utilizando los mapas que Josefina había dibujado. La batalla terrestre ya estaba en marcha, pero las fuerzas estadounidenses se encaminaban hacia un desastre potencial. Estados Unidos se había enterado de que en algún lugar cercano retenían a 4.500 prisioneros de guerra con la intención de matarlos, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses. Para evitarlo, los soldados tuvieron que correr hacia Manila. Lo que no sabían era que los japoneses habían colocado trampas y enormes campos minados, evitando la entrada por todas las direcciones. Pero Guerrero tenía un plan. Entre sus omóplatos
había pegado con cinta adhesiva un mapa de los campos minados, meticulosamente dibujado. Si pudiera llevar esto a los comandantes estadounidenses a 40 millas de distancia, podría salvar las vidas de sus tropas y de miles de prisioneros de guerra. Había tantos obstáculos en el camino. Las guerras tribales fuera de Manila, al norte, piratas en el río Pampanga, sin olvidar el riesgo de ser interceptada por los soldados japoneses. Con las campañas de la iglesia sonando detrás de ella, Guerrero partió. Sus dolores de cabeza y fatiga no habían disminuido. Al salir de Manila, las tropas japonesas la detuvieron brevemente, pero solo hicieron una búsqueda superficial y ella continuó su camino. Kilómetro tras kilómetro, pasó frente a guardias y francotiradores a lo largo de campos traicioneros hacia el lugar que le habían asignado para su encuentro. Cuando Guerrero llegó al río Pampanga, alquiló un bote. Había combates activos en tierra, por lo que el agua parecía más segura, pero no lo fue. La persiguieron 6 barcos llenos de piratas fluviales. De alguna manera se los quitó de encima y volvió a tocar tierra. Caminó otras 8 millas de campo abierto y se dirigió al lugar de encuentro. Cuando llegó, tenía 3 horas de haber perdido a sus contactos. Finalmente, después de haber caminado día y noche durante 35 millas, pudo encontrarlos. Tuvieron que verificar su identidad y pudo demostrar quién era. Sacó el mapa y se lo presentó a un oficial al mando. Estaban increíblemente agradecidos. Los oficiales estadounidenses quedaron asombrados por la valentía y resiliencia de Guerrero. Sus acciones salvaron la vida de miles. Aún así, su viaje no había terminado. Mientras las tropas estadounidenses se dirigían al campamento, ella se subió a un jeep. Junto a ellos, un tanque atraviesa las puertas principales de este campo de prisioneros. Hubo algunos disparos. Murieron un par de soldados japoneses. El resto huyó. Y los 4.500 prisioneros de guerra, demacrados y hambrientos, comenzaron a celebrar. El 3 de febrero de 1945, tras 3 meses de intensa y caótica guerra urbana que destruyó alrededor del 80% de la ciudad de Manila, las fuerzas estadounidenses llegaron a las afueras de Manila. Todo era montones de escombros. Durante esa batalla murieron cerca de 100.000 civiles. En medio de esta horrenda violencia y destrucción, Josefina dejaría de ser espía. Caminó entre disparos, ayudando a los soldados heridos, vendando sus heridas y ayudándolos a llegar a un lugar seguro. Acompañó a los moribundos en sus últimos instantes y administró los últimos ritos a los soldados muertos. Mientras se desarrollaba esta destructiva batalla, los soldados describieron a Guerrero como una figura casi santa, serena, a pesar del caos y las balas que volaban a su alrededor. Hubo un momento que uno de sus pulmones comenzó a sangrar. «Estoy en gran problema», pensó. «Finalmente veré a Dios». Pero todavía no era el momento para eso. Las tropas del general MacArthur despejaron Manila de todos los soldados japoneses a principios de marzo. Los combates continuaron en algunas islas hasta los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, que llevaron finalmente a Japón a rendirse. Poco menos de un año después, el 4 de julio de 1946, Filipinas finalmente logró independizarse de Estados Unidos y convertirse en república. Después de la guerra, Josefina Guerrero vivió en una colonia al norte de Manila en Novaliches. Las condiciones allí eran miserables, pero ella continuó trabajando incansablemente, enseñando a los niños, atendiendo a los enfermos y haciendo campaña para mejorar las vidas de todos aquellos que padecían la misma enfermedad que ella. El 29 de mayo de 1948, Guerrero recibió la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos. El general George Moore declaró que había demostrado más valentía que un soldado en el campo de batalla. Después de la ceremonia, se convirtió en la primera extranjera aceptada como paciente en el leprosario nacional de Carville, en Luisiana. La revista Time escribió un perfil de ella a fines de la década de 1940, reconociendo todo lo que había hecho no solo durante la guerra, sino también por sus compañeros de sufrimiento que conoció en Carville, Luisiana.
A finales de la década de 1950, el tratamiento de la enfermedad de Hansen había avanzado. Guerrero podría curarse. No fue sencillo. Fue tratada durante 9 años antes de que su enfermedad fuera declarada inactiva. Finalmente fue dada de alta del leprosario. Sin embargo, el estigma de la enfermedad era incluso más difícil de vencer que la propia enfermedad. Cuando los gerentes de sus empleos descubrieron que Guerrero había sobrevivido a la enfermedad de Hansen, la despidieron. Cuando los amigos se enteraron, se alejaron. El exmarido de Josefina, Renato Guerrero, murió en 1962. Unos años más tarde, en San Francisco, Guerrero se reunió brevemente con su hija, Cynthia, pero nunca sabremos exactamente qué pasó. Josefina se mudó a Madrid antes de establecerse en Washington, D.C. Para entonces, ya había cambiado su nombre 4 veces. Allí en Washington, eligió convertirse en ujier en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Tenía todo lo que le deleitaba: obras de ópera, ballet y sinfonía. Es posible que para ella su nuevo trabajo fuera una forma de olvidar el dolor abrumador que había experimentado en su vida. Pero logró hacer nuevos amigos, quienes no tuvieron ni idea hasta el día de su muerte de la gran mujer que tuvieron el privilegio de conocer. Una mujer con excepcional resiliencia. La resiliencia no es cualquier cosa, es el susurro de la vida que se niega a extinguirse. Es el recuperarse del abismo que nos ha derribado. Estar abrumado es ser volcado o derribado, pero ser resiliente significa recuperarse de estar abrumado. Significa encontrar la fuerza para renacer de nuestras propias cenizas, para transformar el dolor en una oportunidad para crecer. La resiliencia no es sinónimo de invulnerabilidad ni de superioridad. No es un escudo que nos protege de la vida, sino una red que nos sostiene en nuestros momentos más débiles. Es la capacidad de caer, de rompernos, de cometer errores y de descender a los abismos más oscuros, solo para descubrir que en lo más profundo de nuestro ser hay una chispa de vitalidad que nos espera. La resiliencia se forja en el fuego de la adversidad, en los momentos en que nos sentimos abrumados por el peso del mundo. Y es en estos instantes de oscuridad cuando surge la oportunidad para encontrar una nueva perspectiva, para descubrir que hay más de una forma de ver las cosas. La resiliencia comienza cuando reconocemos nuestro colapso, cuando aceptamos que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Es en ese momento cuando podemos comenzar a ver las cosas de una perspectiva más profunda, cuando podemos encontrar la fuerza para levantarnos de nuevo. La resiliencia es un viaje, no es un destino. Es un proceso de crecimiento, de transformación y de renovación. Es la capacidad de encontrar la luz en la oscuridad, de descubrir que incluso en los momentos más difíciles hay una oportunidad para encontrar la belleza y la sabiduría. Hoy recordamos a Josefina y reconocemos su vida. En lugar de dejar que su sufrimiento la definiera, se enfrentó a la adversidad con humildad y valentía. A pesar de que su cuerpo estaba siendo devastado por una enfermedad cruel, ella siguió trabajando incansablemente, salvando innumerables vidas y poniendo en riesgo la suya propia en el proceso. Su legado es un testimonio de su resiliencia y su espíritu indomable. ¿Cuáles serían las preguntas que Josefina se habría hecho en su momento y que ahora resuenan en tu propio corazón? Tal vez preguntaba: ¿qué camino tomaré ahora? ¿Me dejaré paralizar por el miedo o encontraré la fuerza para avanzar? ¿Definen mis experiencias mi identidad o hay algo más profundo que me define? ¿Quién soy realmente, más allá de las capas de dolor y las cicatrices? ¿Qué fuerza interior me impulsa a seguir adelante? ¿Cómo puedo moverme ahora con sabiduría y compasión hacia mí misma y los demás? ¿Qué me motiva a levantarme cada mañana y enfrentar el día? ¿Soy prisionera de mis heridas o puedo trascenderlas y encontrar una identidad más amplia? ¿Qué me sostiene en los momentos de oscuridad y duda? Si pudiera hablar Josefina con nosotros hoy, su voz nos llegaría como un susurro íntimo, revelándonos con voz emotiva y profunda el dolor de su alma, dolor que hace eco en estas palabras de Khalil Gibran.
si pudierais mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida. Vuestro dolor no os pareciera menos prodigioso que vuestra alegría. Y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón, así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y esperaríais con serenidad a través de los inviernos de vuestra pena. Mucho de vuestro dolor es la porción amarga con la que el médico que hay dentro de vosotros cura vuestro ser enfermo. Por tanto, confiad en el médico, y bebed el remedio en silencio y tranquilidad, porque su mano, aunque dura y pesada, guiada está por la tierna mano del invisible. Y el vaso con que brinda, aunque queme vuestros labios, ha sido moldeado de la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas sagradas.